Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Saludamos a toda esta hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.FM HD4, 93.3 FM y 93.7 FM Redefine tu Vida. Para nosotros es una bendición poder llegar hasta ti. También saludamos a aquellos y aquellas que se conectan a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, etcétera. Para nosotros es un privilegio poder ser de bendición y traer una palabra que refresque tu vida. Así que queremos, antes de seguir con el tema que tenemos en esta mañana, que es continuación del tema del martes anterior, así que si no tuviste la oportunidad de escuchar el programa del martes anterior, yo te invito a que vayas a la página de Facebook de Radio Grito o vayas a la página web de Radio Grito y ahí busques el programa que salió el 29 de abril. Y lo veas y lo escuches y te pongas al día del tema que comenzamos el martes pasado, la gran lucha. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre, en este momento venimos encomendando nuestro camino delante de ti, presentándote este programa para que sea de gran bendición para esta hermosa audiencia, Señor. Yo sé que ninguna de las personas que se conectarán a este programa lo harán por casualidad, sino porque tú tienes propósito, porque tú quieres hablarles, porque tú quieres ministrarles de una manera especial, Señor. Padre, bendice, Señor, guarda, protege, Señor. Dirígenos en este nuevo día, Señor, en cada trámite, en cada asignación, Señor, en cada movimiento. Sé delante de nosotros como poderoso gigante. Confiamos y descansamos en tus promesas y en tu cuidado providencial. En el nombre de Cristo, amén y amén. Y queremos, aprovechando de que realmente ya este próximo domingo es el domingo del Día de las Madres, felicitar a todas estas hermosas madres, abuelas, tías, etcétera, etcétera, a todas estas mujeres virtuosas que celebramos su vida de una manera muy especial. Es mi anhelo y mi deseo, tanto de parte mía como de mi esposa y de toda la familia de Ciudad de Alabanza, desearles a las madres que Dios les conceda las peticiones de su corazón y que esas oraciones que tienen delante de Dios por sus hijos, por sus nietos, por su descendencia sean contestadas y que vean el sueño de Dios realizado en cada uno de sus seres queridos. Reciban mucha salud, reciban mucha bendición, reciban nuevas fuerzas en el nombre de Cristo. Al final del programa de hoy vamos a estar haciendo una oración muy especial por las madres, celebrando su vida, dándole gracias a Dios por esta bendición maravillosa. Amén. Así que ninguna madre no deje de ver este programa. Quédese ahí, quédese con nosotros porque queremos orar por ustedes. Como siempre, tenemos nuestra invitación a Ciudad de Alabanza en Moca, Puerto Rico. Nos reunimos los
domingos a las 9:30 de la mañana, los miércoles a las 7:30 de la noche para estudiar la palabra y tener intercesión, y los viernes se reúnen los jóvenes a las 7:30 de la noche. También estamos ubicados en Aguadilla, tenemos una iglesia hija en Aguadilla. En Moca estamos en la carretera 444, kilómetro 0.4. En Aguadilla estamos en la urbanización El Prado, calle José Acevedo C4, ahí estamos para servirle. En Aguadilla el pueblo se reúne los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 7:30 de la noche. Para ambas congregaciones serán recibidos con los brazos abiertos. Les bendeciremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a la segunda parte del programa que dimos el martes pasado, que titulamos La Gran Lucha. Y terminamos el programa del martes pasado hablando de la lucha que hay entre la carne y el espíritu, cómo se oponen entre sí. La carne es la tendencia que hay en nuestro ser de hacer lo malo, de hacer lo que no le agrada a Dios. Nos habla también del esfuerzo propio que hacemos y cómo la carne, a causa del pecado, se inclina hacia lo malo, se inclina hacia el pecado, se inclina hacia la iniquidad. Y lo otro que tenemos es el espíritu. El espíritu, esa parte de nuestro ser, ese soplo de vida donde está la imagen de Dios en nosotros, que su inclinación es agradar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. Y nos habla del fruto del Espíritu. Cuando se habla del fruto del Espíritu, es lo que el Espíritu Santo, que habita en todo creyente en el Señor Jesucristo, produce en nosotros, que no es otra cosa que la manifestación del carácter de Cristo. En el carácter de Cristo tenemos amor, tenemos paz, tenemos benignidad, tenemos templanza, tenemos fidelidad, dominio propio, humildad, gozo, etcétera, etcétera. Eso es parte del carácter de Cristo que produce el Espíritu Santo, es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Así que la palabra dice que en vez de dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne, nos debemos llevar por los deseos del Espíritu, ¿no? Y que hay esa lucha entre la carne y el Espíritu. El apóstol Pablo, que fue el ejemplo que presentamos en el programa anterior, de cómo Pablo vivía y enfrentaba su lucha, porque él lo que quería hacer no hacía, y lo que no quería hacer sí hacía, y tenía esa lucha entre la carne y el Espíritu, y muchas veces se sentía frustrado. En una ocasión Pablo, ante esta situación, decía: miserable de mí, porque lo que quiero hacer no hago. Yo quiero obedecer a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero vivir en santidad, pero veo una ley en los miembros de mi cuerpo, en mi carne, donde termino haciendo todo lo contrario. Soy un pobre miserable. El hombre estaba desesperado, muy desesperado. Pero más adelante vamos a ver que en medio de la oscuridad y en medio de esa lucha, él ve una luz en el camino, y lo vamos a ver cómo lo expresa. Pero siguiendo este caso, vemos que el apóstol Pablo tenía un aguijón. Mira lo que dice 2 Corintios 12, del 7 al 10. Para completar su lucha tenía algo que le molestaba en la carne. Dice: para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque mi debilidad, mira qué aparente contradicción, porque mi debilidad es mi fuerza. El apóstol Pablo habla que para que él no se enalteciera, para que él no operara bajo orgullo,
y se le subiera a la cabeza la grandeza de sus revelaciones, porque como dije en el programa anterior, él tuvo una experiencia donde él fue al tercer cielo, donde él vio cosas maravillosas, difíciles de explicar y de describir. Él vio la gloria de Dios, él tuvo una revelación de la gracia de Dios como ningún otro apóstol había tenido. Y a pesar de que él no caminó como los otros apóstoles 3 años con Jesús, sino que vino después y tuvo un encuentro con el Jesucristo resucitado. Pero a pesar de eso, la revelación que él tuvo, la administración que él tuvo, fue espectacular. Usted puede mirar el Nuevo Testamento, ver cuántas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Así que para que él no se enalteciera, dice aquí que se le clavó un aguijón. Un aguijón, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de tener una espina en el cuerpo o algo que le moleste. O no sé cuánto le ha tocado tener una piedra en el zapato. Qué mucho molesta una piedra en el zapato. Pero ¿qué pasa? Que él tenía un aguijón, algo que le molestaba. Algunos exegetas creen que lo que tenía Pablo era que él estaba perdiendo la vista. Otros interpretan que ese aguijón era una debilidad en la carne, algún tipo de iniquidad, de debilidad relacionada con el pecado que él podía tener ahí, alguna situación. Y aunque la palabra no describe exactamente en qué consistía ese aguijón, sí describe la fuente de ese aguijón. Y dice que ese aguijón era un mensajero de Satanás. O sea que no era nada bueno. De donde venía ese aguijón era de Satanás. Era del diablo. O sea que lo que a él le estaba molestando en su cuerpo había sido enviado por Satanás para que lo molestara, para que lo abofeteara, porque cada vez que él se fuera a sentir orgulloso, cada vez que él se fuera a enaltecer, cada vez que él se quisiera ser autosuficiente, ese aguijón lo abofeteaba y dice, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? No empiezas a subir como Helio, no. Mira tu carnalidad, mira tu condición. Bástate mi gracia, le decía el Señor. No eres autosuficiente, tienes que depender de mí, porque una vez te suelte de mí, te hundes, porque tiene ese aguijón. Y dice que él le pidió a Dios. Imagínate, él le pidió a Dios, un hombre con la fe de Pablo, pidió a Dios que Dios le quitara eso. ¿Y se lo quitó Dios? No se lo quitó, se lo dejó ahí molestando, le dejó la molestia. Pero ¿qué le dijo? Bástate en mi gracia. Con mi gracia tiene más que suficiente. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Y claro está, escuchó la oración de Pablo. Pero Dios contesta de 3 maneras. O te dice que sí, o te dice espera, o te dice no, porque tiene algo mejor para ti. Y en el caso de Pablo, le dijo no, terminantemente no. Yo te amo, yo te quiero usar, tú has sido un siervo fiel, tú has ido a las naciones, pero te quedas con este aguijón, porque con este aguijón yo te quiero enseñar a depender de mí. Porque aunque Dios es todopoderoso y sus promesas son sí, amén, hay momentos en que hay cosas que Dios va a dejar en tu vida o va a permitir en tu vida, aunque te moleste, aunque te provoque dolor, sufrimiento y angustia, para hacer una obra mejor en tu vida, para enseñarte a depender. ¿Y qué dice? Depende de mí. Con mi gracia tienes más que suficiente. Bástate en mi gracia. Porque mi poder, mira qué contradicción, mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Y muchas veces Dios quiere que toquemos fondo para que aprendamos a depender de Él. Muchas veces Dios quiere que lleguemos a lo imposible para Él
manifestar su gloria y lucirse manifestando su gloria, haciendo lo que es imposible para nosotros, hacer lo posible, pero primero Él quiere llevarnos a tocar y a reconocer nuestra impotencia, nuestra incapacidad, para que nos acerquemos a Él con una actitud humilde y dependamos de Él. Y eso fue lo que quiso hacer con el apóstol Pablo. Y aunque él podía jactarse, dice, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Voy a depender, voy a reconocer, porque la clave de experimentar la fuerza del Señor es reconocer mi debilidad. Es aceptar mi debilidad con humildad ante Dios y decirle a Dios, dependo de ti. Así que con este aguijón, con esta debilidad, la carne queda quebrantada. Y con esta debilidad se anula toda posibilidad de orgullo. Lo que hizo Dios fue quebrantar el orgullo de Pablo. Recuerden que Pablo, antes de tener el encuentro con Jesucristo, era un religioso. Era un hombre que autosuficiente, que dependía de las obras de la ley, que perseguía en su celo a los cristianos. Había un orgullo religioso en él y Dios quebrantó ese orgullo para decirte, bástate en mi gracia. Y en medio de su lucha, en medio de su debilidad, Pablo da lo que yo llamo un cántico triunfal. Y dice de una manera maravillosa, miserable de mí, Romanos 7, ya en los últimos versículos 24, 25, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Hay un clamor, hay una angustia, hay un clamor de un hombre que está en angustia. ¡Ay de mí! Como diría en el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pero luego añade, y ahí entra la revelación. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la luz que Él ve en el camino. Que mientras en su propia justicia Él no podía, aunque en su propia fuerza Él no podía superar esa lucha y vencer esa lucha que tenía, entonces recurre a Jesucristo. Gracias a Dios con Jesucristo, a quien yo mismo por un lado en la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado con la carne la ley del pecado. La solución es Jesucristo, es depender de Jesucristo, es ir a la cruz, es aceptar ese sacrificio de Cristo como suficiente. Mira lo que dice más adelante, dice Romanos 5, 15 al 17, pero la transgresión de Adán no puede compararse. En el programa anterior yo hablé sobre Adán, sobre el postrer Adán. Dice, la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia, en abundancia la gracia y el don de justicia, reinarán en vida. ¿Por medio de quién? De un solo hombre, de Jesucristo. ¿No es maravilloso? Por Adán, todos pecaron. En Adán, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. En Adán nos constituimos esclavos del pecado. Y fuimos incapaces de superar el pecado. Pero en medio de nuestra desesperación, en medio de esa lucha, en medio de querer cambiar, en medio de querer dejar cualquier tipo de adicción, mala costumbre, mal hábito, de alejarnos de aquellas cosas que le agrada de Dios, en medio de esa lucha
que muchas veces es frustrante, aparece una luz en el camino. No cualquier luz, la luz del mundo, Jesucristo, que alumbra, que nos dice: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Aquel que nos rescata, aquel que nos redime, aquel que en la muerte, en la cruz, venció al pecado. Dice la Biblia claramente que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que uno que fue tentado a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que pues acerquémonos confiadamente al trono de misericordia para hallar el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Porque Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, se expuso voluntariamente a sufrir lo que nosotros sufrimos en este cuerpo mortal, en este planeta Tierra. Sufrió la presión de grupo, las tentaciones. Dice Hebreos que Él fue tentado en toda nuestra semejanza. O sea que Dios sabe lo que tú estás sufriendo y lo que yo estoy sufriendo, no solamente porque es Dios y lo sabe todo, sino porque, no conformándose con saber todo, lo quiso experimentar y se hizo hombre, de carne y hueso. No era un fantasma, no, era un hombre de carne y hueso. Y su cuerpo tenía necesidades como la tiene nuestro cuerpo, pero en Él no había pecado porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero sufrió tentaciones. El mismo Evangelio nos relata que fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Nada más y nada menos que para ser tentado fue llevado al desierto 40 días y 40 noches. Y ahí el diablo lo tentó. Pero ante cada tentación, Jesús enfrentó con la palabra, bastándose en el Padre Celestial. Porque aunque era Dios encarnado, nos dio el ejemplo y no dio ni un solo paso, porque tenía un cuerpo mortal. Y que hacía cada mañana, aún antes de salir el sol, antes de tirarse a la calle, antes de ir a sanar a los enfermos, de predicar las buenas noticias del reino de Dios, pasaba tiempo con el Padre. Y de ahí Jesús, hombre, era fortalecido. Es clave esa dependencia, de Dios en medio de esta gran lucha. Así lo afrontó Jesús, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, la invitación está abierta. Acerquémonos. No te frustres porque no puedes cambiar. No es asunto de que cambies. Hay cosas que es imposible cambiar humanamente hablando. Es asunto de rendirte a Él, de entregarte a Él. Ven a Él como está, hecho canto, hecho pedazo. Ríndete. Bástate en su gracia. Lo único que Él te pide es que tú te rindas y que permitas que Él moldee tu vida, que Él trabaje contigo. No, es que hasta que yo no cambie este carácter que tengo tan malo, no. No vas a cambiar tu carácter. Porque por más que intentes de cambiar tu carácter, se te va a hacer imposible. Ven a Él tal como tú eres, porque Él no te echa fuera. En el mundo hay gente que te rechaza por tu carácter, pero Jesús dice: ven a mí. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ven a Él y ríndete tal como tú eres. Si nosotros hacemos un perfil psicológico de todos los discípulos, de los 12 discípulos de Jesucristo, ¡wow! Nos quedaríamos asombrados. Te recomiendo que veas la serie Chosen, porque una de las series donde yo he visto que han presentado mejor el carácter de cada uno de los 12 discípulos es esa serie. Así, sin mentir, a las cosas como son. Muy bien claro, el personaje de Mateo, de Pedro, de Juan, como ellos eran.
Yo estoy seguro que ningún empresario exitoso hubiese cogido a ninguno de esos 12 discípulos, ni yo los hubiese cogido para que fueran parte de mi consejo de ancianos, no. Pero Jesús los escogió. Porque Él no se enfocó en lo que ellos eran en ese momento, sino en el producto final, lo que Él iba a hacer con ellos, que fueron 12 que trastornaron el mundo. Y miles y miles y miles de años atrás, ellos operaron y trabajaron. Y hoy en día, después de todos esos años, la iglesia de Jesucristo sigue en pie sobre ese fundamento de apóstoles y profetas. Y ni aun las puertas del infierno han prevalecido, ni el imperio romano, ni Hitler, ni los sistemas de este mundo, ni las religiones como la islámica, ni nada por el estilo pudieron acabar con la fe cristiana, ni aun los mismos errores de la iglesia, porque la iglesia ha cometido muchos errores a través de su historia, pudieron exterminar la iglesia, porque el fundamento es Cristo. Pero ven cómo estás. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así que deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Y como yo decía al final del programa, eso es lo que significa, puesto en arroz y habichuela, como decimos los puertorriqueños, es cultivar una relación personal con el Espíritu Santo. Orando con Dios, hablando con Dios todos los días, escudriñando las Escrituras, asistiendo a una iglesia cristiana, cultivando una vida de oración y de adoración, cultivando esa conexión del Espíritu, y se te va a pegar algo del Espíritu que te va a hacer diferente. Y lo otro, bástate en mi gracia, no dependa de tus propias fuerzas, no dependa. Depende de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que te invito en este momento en que estamos concluyendo el programa a que ores conmigo, que quiero a la misma vez en esta oración final orar por las madres, porque sabemos que ya el domingo próximo, hoy es martes, ya el domingo se estará celebrando el Día de la Madre, aunque el Día de la Madre son todos los días tenemos que honrar a nuestras madres. Si tú la tienes viva, aprovecha, no solamente este domingo, sino todos los días de tu vida, hónrala. La mía ya está con el Señor, Dios me la tuvo por 92 años en mi vida, ya partió con el Señor, está gozándose de las mansiones celestiales, pero realmente cada vez que yo me acuerdo de ella, le doy gracias a Dios por la calidad de mujer que fue mi mamá, una mujer virtuosa, así lo pusimos en la placa que está en su tumba. Mujer virtuosa, hónrala en el nombre del Señor. Padre, en este momento venimos delante de ti para darte gracias por Cristo Jesús, porque en medio de esta lucha que tenemos en contra de la carne, en medio de esta lucha que tenemos con el pecado, Señor, hay una luz en el camino, hay una solución, y esa solución tiene un nombre, se llama Cristo Jesús. Nos bastamos, oh Dios, en tu gracia, en medio de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros fracasos. Dependemos de ti, Señor, para que tú nos ayudes. Tú eres el que nos ciñe de poder, Señor, el que hace perfecto nuestro camino, el que adiestra nuestras manos para la batalla, Señor. Y en ti y por ti somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, quiero aprovechar este tiempo para darle gracias por cada madre, por cada abuela, por cada tía, por cada mujer que honramos, Señor, que vamos a estar honrando el domingo, Señor. Sabemos que todos los días son días de honrar a nuestros padres, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y sobre todo, mira a cada madre que va a estar conectada con este programa. Tú conoces los deseos de su corazón, sus peticiones. Tú eres testigo de las lágrimas que derraman delante de ti por sus hijos y por su descendencia, Padre. Y yo sé que las lágrimas de una madre tienen un lugar muy especial en tu corazón,
corazón, Señor, y tú nunca te olvidas de esas lágrimas, Señor, y tú ya estás obrando, ya tú has dado la orden, Señor, para contestar cada una de estas peticiones conforme a tu propósito, Señor. Imparte a cada madre, Señor, larga vida, llena de salud y de calidad de vida, Señor. Llénalas del gozo de tu Espíritu, Señor, y que tu paz, Señor, que sobrepúa todo entendimiento, reine en sus corazones ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que muchas bendiciones. Recuerden que el martes próximo les espera otra edición más de tu programa Refrescando tu Vida. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Nos veremos en nuestra próxima edición por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.